Nancy, encantado de volverte a ver en el programa. Muchas gracias, don Jorge, por recibirnos nuevamente. No, para mí es un honor. Nancy, hablemos de tantos temas que hablar, ¿verdad? No, si quiere, hacemos un poquito, no vayamos tal vez en el orden, sino hablemos de energía. En el tema de energía, tal vez lo más importante es que nosotros tenemos un modelo que responde a una realidad muy distinta. Y eso tal vez es muy común en los otros habilitadores que ya hemos estado conversando. ¿Qué es lo que pasa en energía? Costa Rica tiene un modelo que fue el mismo modelo que utilizó para garantizar la universalidad del servicio hace muchos años. En su momento ese modelo funcionaba perfectamente, pero desde hace años para acá muchos países del mundo, incluyendo las recomendaciones de la OCDE, lo que han dicho es que ese modelo ya está desfasado y los países tienen que evolucionar a modelos en pro de la competitividad. ¿Cuál es la característica principal que tiene tal vez nuestro modelo? Que es un modelo orientado en el costo. Entonces, los costos que pueden generar las inversiones en proyectos de energía terminan siendo trasladados a los usuarios. Y eso es una de las principales razones por las cuales nuestras tarifas eléctricas son tan caras en comparación incluso ya con Estados Unidos. Nosotros hemos llegado a un punto donde somos más caros que este tipo de países y eso termina teniendo un impacto, por ejemplo, en el tipo de inversión que nosotros queremos atraer. Cuando hablamos de proyectos electrointensivos que tienen muchas oportunidades, por ejemplo, en el área fuera del GAM, perdemos ese tipo de proyectos porque somos demasiado costosos. Nuestro modelo tarifario, al estar enfocado en costo, hace que Costa Rica sea un país demasiado costoso para atraer este tipo de proyectos en áreas donde nos interesa promover la inversión, el desarrollo. Entonces, un poco lo que se conversa en este capítulo es la importancia de que Costa Rica evolucione y no por un tema siquiera de mercado, sino porque las mejores prácticas internacionales ya esa es la recomendación que le han dado al país. Eso tal vez es un componente de energía. El otro componente de energía también, como lo vemos en muchos capítulos, es ¿y hacia dónde va el futuro de la matriz energética? Y bueno, entonces ahí estamos hablando de tecnologías descarbonizantes como por ejemplo el hidrógeno verde. Costa Rica tiene oportunidades en el área del hidrógeno verde, pero por supuesto necesitamos políticas enfocadas para promover este tipo de sectores. Entonces, además de mejorar el tema de costos, mejorar el tema del modelo, ¿cómo hacemos para ir incorporando otras fuentes que también puedan generar empleo, que puedan generar inversión y que puedan promover el desarrollo? Eso es un poco el gran marco conceptual. Bueno, pero podemos bajar los costos del ICE, los costos operativos. O sea, es una institución que creció mucho durante muchos años, ¿verdad? Pero creció en burocracia y eso es un problema operativo que tiene, es estructural. O sea, un edificio completo no lo ocuparon, o sea, no puede ser. Hay un montón hay una planilla muy grande que era la que se dedicaba a hacer todas las grandes obras de infraestructura, pongámosle así, de las grandes represas que costaron el doble de lo que se presupuestó. Y esa es la carga financiera también que está afectando al ICE. Y eso hace que el ICE va a tener que readecuar todas las deudas que están muchas en dólares, casi la gran mayoría, y que ahora con el nuevo tipo de cambio y con el aumento de las tasas de interés, va a tener que sufrir más, o sea, la parte de esa. Por otra parte, uno ve las cooperativas súper eficientes, ¿verdad? Y que hoy están hablando de una nueva cooperativa en Guanacaste que lo que va a vender son sellos verdes, ¿verdad? O sea, porque es a base solar. O sea, Guanacaste tiene una oportunidad impresionante de generar energía a base solar. Claro, necesitamos represas grandes para poder, o geotermia para poder, ¿cómo se llama? Para los picos de energía. Para energía industrial, ¿verdad? Porque no es lo mismo la energía De consumo doméstico. de consumo doméstico. Pero hay un problema estructural serio y de medición, ¿verdad? Entonces, hidrógeno verde, bueno, esa es una posibilidad. Yo creo que primero va a estar más, y ya lo estamos viendo, los carros eléctricos están creciendo, lo que pasa es que los costos todavía no son competitivos. El 60% de nuestra factura energética es por el transporte
y lógicamente el petróleo, ya lo vemos que es estratégico, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, es que nos vamos a pasar el hidrógeno verde. No, eso se llevará décadas todavía. Ahora se va a acelerar más la investigación al tener los europeos la gran tragedia que tienen ya a pocos meses con el invierno y con los rusos cerrándole las válvulas, ¿verdad?, del gas. Hemos visto esfuerzos, don Jorge, especialmente en los últimos años con ARECEP, hemos visto esfuerzos importantes por buscar mejorar el tema de las tarifas y hacerlo más competitivo, porque más allá del ICE o los distintos operadores, pues hay un regulador. Entonces sí se han dado esfuerzos, también hay varios proyectos en Asamblea Legislativa que van buscando un poco ir afinando el tema de nuestro modelo eléctrico, pero bueno, sabemos que es un proceso, como usted mismo lo dice, pero se han dado algunas señales positivas en el mercado y tal vez aquí un poco lo que entra en juego, especialmente en lo que tiene que ver con inversión, es que no estamos atendiendo, por ejemplo, el hecho de que seguimos teniendo un modelo donde las tarifas se revisan anualmente, por ejemplo. Entonces eso, cuando estamos pensando en una empresa que hace su proyección a 5 o 10 años, genera muchísima inestabilidad decirle, bueno, este año la tarifa de Costa Rica es esta, pero puede ser que el otro año suba, puede ser que baje. Entonces esos son como, y lo conversábamos en la grabación anterior, cómo hacemos para dar esa estabilidad y para dar ese tipo de modelos según las distintas operaciones y los distintos negocios, pero pues es un proceso y en definitiva sí pasa por una revisión estructural del modelo que está planteado. Sí, vamos a ver, no hay posibilidades, honestamente, de que se pueda reajustar a muy corto plazo las tarifas, ¿verdad? O sea, habría que hacer una reestructuración de la parte energética, ¿verdad?, del ICE. Es el gran actor, ¿verdad? O sea, prácticamente todos los otros no significan mucho en suplir energía. Ha jugado un papel importante, fue una visión de futuro, pero ahora es un problema, es un cuello de botella para traer inversión. Y eso lo tiene que ver el país como lo que es un cuello de botella, porque la gente que requiere traer energía, miden los costos, costos de mano de obra, costos todos los costos de tramitología que son espantosos, pero lo peor es el costo de energía también. Ese es un factor, por ejemplo, en el sector de turismo, después de la planilla o antes de la planilla es el costo de la energía, ¿verdad? Pero bueno. Y nada más ahí para tal vez cerrar este tema, efectivamente una de las razones por las cuales es tan importante revisarlo es porque es definitivamente un habilitador para llevar desarrollo a las regiones. Turismo es un ejemplo perfecto, todas las operaciones tal vez de agricultura avanzada que se podrían dar fuera del gran área metropolitana necesitan un consumo eléctrico importante, y de hecho creo que también lo habíamos comentado en su momento, el proyecto de ley que busca, bueno, que ahora es ley de la República, que busca promover y llevar más inversión fuera del gran área metropolitana, tiene un componente de energía, están en este momento en proceso de reglamentación, entonces bueno, esperamos que eso también vaya a ser una pequeña pieza que pueda aportar a atender este tema y al final llevar más desarrollo a las regiones. Bueno, muy bien. El otro tema que tenemos es la fiscalidad y los incentivos. ¿Sabes? O sea, la falta de tener una planificación, yo diría, fiscal por 10 años por lo menos. O sea, ahora estamos a ciegas, no tenemos ni siquiera información, ¿verdad? Estamos paralizados por el bendito ataque al Ministerio de Hacienda, que es la clave, ¿verdad? No sabemos, hay una inestabilidad fiscal, aunque pasamos dos leyes importantes. Una fue la de 86-35, que habla sobre el control del gasto público, aunque ahora un montón de instituciones comienzan, ya nosotros no podemos, llegamos hasta septiembre, si acaso, y después ¿qué hacemos? Bueno, entonces hay que exonerarlos, ¿verdad? Si un país no es ordenado en la parte fiscal, también da inestabilidad a la inversión. ¿Por qué? Porque cualquier cosa afecta a la parte fiscal, ¿verdad? Y el otro es el asunto de incentivos. A ver. En realidad están muy conectados el uno con el otro.
El tema de fiscalidad nosotros lo enfocamos un poco en el contexto global. Estamos en un momento de la historia donde se están dando muchas discusiones a nivel de la OCDE, a nivel del G20, el G7, de cuál es ese modelo de fiscalidad, cuáles son esos modelos de incentivos saludables que los países deberían implementar. Esta es una discusión que viene más o menos como desde el 2015. Eso ha llevado a que a nivel global se hayan dado cambios en tendencias de cuáles son los incentivos que los países van promoviendo. De hecho, en 2018 Costa Rica pasó este proceso con el régimen de zona franca, que es nuestro modelo base tal vez en lo que tiene que ver con atracción de inversión extranjera. Pasamos la prueba con la más alta calificación, si lo puedo decir de esa manera. Se determinó que es un régimen que está completamente alineado con estas tendencias, pero no es una discusión que se ha quedado fija en el tiempo. Entonces, con la pandemia y demás, se han ido avanzando a otro tipo de discusiones, como por ejemplo esta de si todos los países deberían tener un impuesto mínimo global. Y entonces tener una base de competencia igual entre todos los países. Entonces ahí entra, y era un poco lo que conversábamos anteriormente, que Costa Rica no está aislado del mundo y no estamos aislados de estas discusiones. Las decisiones, somos miembros de la OCDE, empezando por ahí, entonces las discusiones que pasan en este marco inevitablemente van a terminar repercutiendo. Entonces aquí un poco la conversación es, ya Costa Rica tiene un modelo base y es el régimen y ha sido súper exitoso, pero ¿qué sigue después del régimen? ¿Cuáles son esos incentivos de nueva generación que nosotros vamos a dar? Y tal vez aprovecho para conectarlo con otro de los puntos que estábamos para conversar hoy, que es investigación y desarrollo. Bueno, nosotros no tenemos un modelo específico de incentivos para investigación y desarrollo cuando la tendencia global nos demuestra que para ahí se van moviendo todos los países. Entonces, es un poco la conexión entre esos elementos. Es ese balance entre garantizar la estabilidad de un modelo que ya sabemos que funciona, como es el régimen, pero irlo complementando y fortaleciendo ya con incentivos de nueva generación que aportan más a ese modelo. Por ejemplo, pensemos en generar incentivos para desarrollar talento, que lo hablamos la vez pasada. No es algo que va a pasar espontáneamente, entonces necesitamos eso. Desarrollemos incentivos para aprovechar el talento global y que venga a Costa Rica. Muchos países ya lo están haciendo. De hecho, hoy por hoy nosotros estamos perdiendo talento costarricense por países que le dicen: usted que es excelente en esta área STEM, véngase a vivir a mi país, yo le doy esta exoneración, le doy esto, si compra casa no tiene que pagar impuestos. Ese tipo de programas ya se están dando a nivel global. Entonces es esa visión macro de, además de lo que ya nosotros tenemos, ¿qué más? Hacia dónde se está moviendo el mundo y qué le podemos ofrecer al sector para que Costa Rica siga siendo competitivo en este mercado global. No, y lo triste de eso que estamos hablando es que muchos profesionales que hemos capacitado en el exterior, que las universidades han becado, se quedan estudiando, se quedan trabajando, en otros países donde los salarios son muy superiores y donde hay realmente un apoyo para la investigación, ¿verdad? Por ejemplo, en biotecnología, hay muchas áreas donde Costa Rica, en cambio de traer a gente que necesita para complementar, porque no podemos tener todos los profesionales que necesitamos, y además problemas migratorios son complicadísimos, ¿verdad? Los expulsamos después de haber invertido en ese talento tanta plata, porque cuando entra uno a una universidad pública aquí en Costa Rica, está subsidiado, o sea, es el Estado el que le está regalando a uno hasta con becas y todo, ¿verdad? Entonces, sí, hay un problema serio en eso, ¿verdad? Bueno, Jorge, y eso es un tema importantísimo. Nosotros tenemos muchísimo talento que se va al exterior para seguirse formando, y lo que hemos visto incluso a nivel de reportes de la OCDE es que tenemos un fenómeno muy curioso que se llama fuga de cerebros, que es justamente eso que usted está explicando. Nuestro talento se va, se termina de formar, pero no tiene verdaderamente un habilitador para regresar a Costa Rica. Está un poco hilado con el tema de investigación y desarrollo, porque no necesariamente nosotros tenemos acá ese ecosistema y esa cultura de investigación que ellos sí podrían desarrollar en el exterior. Eso para los que deciden no regresar. Y los que por algún motivo deciden regresar, la primera puerta compleja de pasar es el proceso de que les reconozcan su título. Porque nosotros tenemos un modelo que está basado en equiparar. Entonces, lo que una persona estudia afuera tiene que tener acá en Costa Rica un espejo, lo cual no tiene todo el sentido porque en muchos casos las personas se van a obtener formación que en el país no tienen. Entonces, cuando vienen a equiparar su título, en algún momento entran en este limbo donde le dicen: es que su carrera aquí no existe, yo no se la puedo equiparar, no te puedes incorporar al colegio profesional,
no puedes trabajar. Entonces, desde ahí, ese es el primer nudo que es fundamental yo soltar. tengo un muchacho que fue a estudiar, no sé, energía nuclear. Y cuando llegó aquí, eso no existe. O sea, y hay solo uno o dos. Y él quiere trabajar aquí en Costa Rica. Bueno, ahora lo contrataron ahí con dificultades, pero eso que está hablando usted es correcto. O sea, no hay esa cultura de gran apertura al talento. No es para atraer personas de otra calificación, son gente que se necesita en una organización, que si no hay, digamos, lo suficiente especialistas en robótica, pues que se traigan. Y que sean áreas que Costa Rica no tiene, más bien no significa que no las queremos, al contrario, se están formando en esas brechas que nosotros en el país tenemos y que precisamente ellos nos podrían ayudar a cerrar. No necesariamente en el sector privado tienen tantos retos incorporándose, ahí hay como un poquito más de oportunidad, pero por ejemplo, vincularse con la academia, no podrían, por ejemplo, incorporarse a una universidad para enseñar. Entonces ahí estamos perdiendo esas habilidades y eso es un tema importantísimo a tratar porque como vemos toca varios vértices, toca desarrollo de talento, toca promover un ecosistema de investigación y desarrollo que son áreas donde efectivamente hay muchísimo valor agregado. Nosotros no tenemos parques tecnológicos. O sea, yo cuando fui ministro visité con la gente del TEC varios parques tecnológicos en distintos países y es una maravilla, son incubadoras, ahí se le da un tratamiento diferenciado, o sea, el apoyo total de la infraestructura, digamos, de las universidades está a favor de ese tipo de centros, digamos, porque uno dice, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? No, es que aquí está todo el equipo humano de la universidad a favor de que usted haga el trabajo que se propuso, ¿verdad? Sí, un verdadero ecosistema de investigación y desarrollo, y creo que, bueno, aquí hicimos una transición, pero muy bien, porque en realidad los dos temas están conectados, pasa por ser una alianza público-privada. No es un tema ni que el Estado puede asumir completamente o el gobierno, y no es un tema que el sector privado puede asumir. Verdaderamente vinculamos gobierno, academia, empresas, y es en esa vinculación tan fuerte donde nosotros vemos que está la receta del éxito, donde se han formado este tipo de, tal vez por decir, clusters. Vemos, la universidad está en el mismo lugar donde está la empresa y se da ese espacio. Tal vez el principal reto que nosotros tenemos, y esto también me devuelve al tema de incentivos, muchos modelos para generar esto, por supuesto que implican inversiones de dinero, tanto del sector privado como del sector público, y nosotros no podemos desconocer pues la realidad de las finanzas públicas de nuestro país, pero ahí es con mucha más razón donde de verdad tenemos que ponernos creativos a buscar esas alianzas y buscar cómo entre sector público y sector privado podemos llegar a estos modelos. Sí. Porque, por ejemplo, a modo de indicador, a nivel de la OCDE se invierte más o menos un 1% del PIB en investigación y desarrollo. Hay un presupuesto dedicado a esto. Costa Rica no llega ni al 0.5 y en realidad instituciones como por ejemplo la promotora de innovación, cuyo rol es ese, literalmente es promover la innovación, tiene un presupuesto amarrado al presupuesto de MISID. Entonces, ¿cómo fortalecemos verdaderamente las instituciones rectoras para que puedan promover y diseñar este tipo de programas? No, yo creo que ese es todo un tema, ¿verdad? Muy complejo. Primero es la mentalidad de las universidades, ¿verdad? Ay, no, es que ¿por qué tenemos que aliarnos? ¿Cómo? Si no se trabaja en una investigación, no, sí, de las culebras y no sé qué, está bien, el Instituto Clorito Picado y no sé qué, bueno, pero las investigaciones sociológicas, bueno, ustedes tienen todas las calidades de investigaciones que quieran, pero la realidad es que lo que es propio de las necesidades del sector privado no se están dando. Y no hay esa alianza, o sea, no se conversan, ¿verdad? Porque son como bichos de otro mundo, ¿verdad? O sea, como si fuéramos que estuviéramos en dos mundos diferentes. Tal vez nada más para cerrar ahí, sí, como mencionábamos la vez pasada, si talento es el tema número uno, desde lo que nosotros vemos a nivel global de las tendencias,
investigación y desarrollo es el La tema clave. número 2. Y entonces ahí el fortalecimiento de esas instituciones rectoras y de darles la prioridad, de tener esa visión de cuál va a ser la Y nada de estrategia del país. tramitologías y de que, no, que, y ¿por qué no se va a incentivar al investigador? Eso es otra cosa que uno dice, bueno, hey, yo tengo un investigador que está a tiempo completo en este trabajo puntual. Que tenga también posibilidades de éxito, entonces usted es socio mío, ¿verdad? O sea, que se vea como una sociedad, no que se vea como, no, yo te voy a hacer un favor, no, ningún favor. Y bueno, creo que ahí aprovechamos perfectamente para conectar con el tema de trámites y mejora regulatoria. Claro. Todos estos habilitadores, creo, de los que hablamos, pasan en alguna medida por procesos y por permisos. La vez pasada lo mencionábamos, Costa Rica es un laboratorio natural. Ahí tenemos muchísimas oportunidades de hacer investigación y desarrollo. Tenemos por otro lado un sistema de salud súper robusto, donde también tenemos muchas oportunidades para promover, por ejemplo, estudios clínicos, pero tenemos un diseño regulatorio que no favorece ninguna de esas actividades y más bien las empresas que han avanzado en Costa Rica, porque sí tenemos casos de éxito, que han avanzado, ha sido verdaderamente complejo. Entonces, por supuesto, cuando competimos con otros países por atraer un proyecto de investigación y desarrollo, donde no tenemos un marco de permisos que promueva y facilite versus otros países que sí lo tienen porque efectivamente lo ven como un habilitador, obviamente ahí también empezamos a perder oportunidades. No, y posiblemente en otros países tienen una persona puntual de una institución que le hace todos los trámites y que le maneja todo ese... No, la tramitología es algo espantoso, porque con solo las reglamentaciones... ahora con lo de los nómadas fue impresionante, o sea, ya era ridículo todo lo que estaba sucediendo, porque hay que prospectar con un montón de instituciones que son todas muy diferentes de forma de pensar también, y al final lo que sale es algo que no simplifica nada, que lo que hace es complicar. O sea, es una ley, a veces la ve uno muy simple, y ya cuando comienzan a hacerle todos los remiendos, porque son como remiendos que le hacen, y cada institución pone su... no, es que para la parte de migración esto, para la parte de esto, para lo que corresponde a turismo esto, para lo que corresponde al Ministerio de Seguridad esto. Bueno, entonces, señores, el mundo cambió, la rapidez con que hay que moverse es otra. Ya. Y hemos visto buenos ejemplos, creo que la pandemia nos demostró que nosotros efectivamente sí podemos cambiar y simplificar trámites muy rápido. No solo en Costa Rica, el mundo en general en la pandemia vivió eso. Lo podemos hacer, claro, pasa como por dos componentes, porque sí, uno es el tema de trámites y cómo tengo normativas más sencillas, normativas que promuevan efectivamente las actividades, pero además está un poco el tema más sistémico que es, bueno, ¿cuál es la visión de trámites al servicio del ciudadano que tenemos como gobierno? Y esto pasa incluso por herramientas como el famoso gobierno digital y cómo verdaderamente ya no es que el ciudadano me viene a mí a pedir cosas, sino en modelos, por ejemplo, como Estonia, donde a mí se me venció la licencia y simplemente el día que se me venció yo la recibí en mi casa y yo no hice absolutamente nada. Cómo tengo un portal único para interactuar entre el ciudadano y el gobierno para todo este tipo de trámites. Entonces, pasa como por esos dos componentes. Sí, necesito simplificar trámites, necesito reducir la matriz de trámites que existe en el país en pro del desarrollo, en pro de promover empleo, pero además esta visión estratégica que es un poquito más de mediano o largo plazo. Y tal vez ahí, don Jorge, teníamos un par de casos que creo que usted ya mencionó de alguna forma. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de aduanas y tenemos el caso de migración, que son en este capítulo lo que nosotros llamamos como dos casos de uso, donde vemos que el tema tanto de gobierno digital y de la visión del modelo, como la propia simplificación de trámites son fundamentales. En la dinámica del comercio internacional, aduanas tienen un rol fundamental. Bueno, sí. Todos vimos lo que le pasó al país cuando tuvimos el veto con el TICA, pero incluso antes de eso, ya se venía conversando de cuál es este famoso TICA 2.0, porque en realidad era un modelo relativamente para otra estricto, realidad nacional, para un modelo de comercio internacional mucho más pausado. ¿Cómo empezamos a hablar de temas como inspecciones virtuales, atención 24/7, porque verdaderamente las importaciones y las exportaciones no tienen horario? Entonces, ¿cómo hacemos
para ir incorporando ese tipo de elementos. Y similar pasa con el tema de migración. Migración es una institución tan importante, pero tiene muchísimos retos a nivel de recursos. Entonces, también para ellos resulta muy difícil asumir este tipo de retos sin tener el recurso humano para hacerle frente. Entonces, por supuesto, ¿cómo le simplificamos trámites para tener procesos más eficientes y reducir la carga de trabajo para que ellos puedan ir dando pasos a temas más modernos como nómadas digitales o lo que hablamos? Se desarrolló un software hace muchos años, ¿verdad? No sé, 20 años ya casi. Tiene el TICA o más, no sé. Y hay que hacer una reforma importante porque van a ser 24/7. No puede ser que uno llegue un viernes y digamos, le salió rojo. Y entonces hay que pedir que venga gente de la aduana a revisar el contenedor, porque todo viene en contenedores. Y prácticamente perdió el vuelo, se paraliza y el comercio es 24/7. Y eso no puede ser. O sea, la situación hay que cambiarla, hay que buscar sistemas avanzados de tecnología y ver lo que hacen otros países exitosos, ¿verdad? Que están trabajando las exportaciones como nosotros, ¿verdad? Donde no paran las fábricas y están trabajando todos los días. Y tiene que llegar la mercadería en el día y en la hora y ya todo está contratado. Sí, en aduana sucede algo muy similar a migración. Es absolutamente crítico, como usted dice, don Jorge, pero también tienen un reto importante de recursos. Y por supuesto que la demanda, incluso con la pandemia, ahora que estamos en este proceso de reactivación, se ha incrementado muchísimo, se ha transformado mucho como la dinámica del comercio exterior, cómo estaban estructuradas las cadenas de valor, cómo movemos mercancía de un lado a otro y todo eso por supuesto que ha impactado el sistema. Pero efectivamente entonces es pensar, bueno, si yo tengo por un lado un reto de personal que tal vez no necesariamente voy a poder atender en el corto plazo por la realidad de nuestro país y eso es totalmente comprensible, ¿cómo uso tal vez otras herramientas tecnológicas que permitan hacer ese sistema más dinámico? ¿Cómo voy incorporando, por ejemplo, inspecciones virtuales y tal vez no tengo un aforador que pueda llegar un viernes a las 4 de la tarde a revisar una carga, pero que eso no implique que se perdió una exportación, que se paralizó una cadena de abastecimiento y es un poco esa forma de pensamiento creativo la que tenemos que ir valorando. Efectivamente el comercio no para y hay ahora muchísimos modelos nuevos, entonces es de verdad buscar esas oportunidades y como lo decíamos en otros habilitadores, buscar esos modelos según cada una de las necesidades de negocio. Hay sectores de la economía que tienen, por ejemplo, existe una figura que se llama operador aduanero autorizado, que es un modelo que pasó por una serie de verificaciones, entonces tiene mayor flexibilidad aduanera. Bueno, ¿cómo hacemos para ir trasladando ese tipo de modelos a otro tipo de figuras y poder ir dando flexibilidad donde los controles aduaneros garantizan que esa flexibilidad no va a llevar, digamos, a un perjuicio en términos de seguridad y demás? Entonces es verdaderamente ir viendo, tal vez como dicen coloquialmente, cómo buscarle la comba al palo, entendiendo que tenemos un reto de recursos que tal vez no podemos solventar pronto. Bueno, yo creo que eso de que no... Yo sé que a veces los recursos son escasos, casi siempre, ¿va? Pero también es un problema de la mentalidad de la gente que está a cargo de muchas de las funciones públicas, ¿verdad? Y que la situación es compleja, pero si estamos creciendo en el sector exportador y el comercio cada vez aumenta más, se requiere puntualmente trabajar sobre esos temas que muy bien señalas. Sí, tal vez, don Jorge, como para cerrar de mi parte, creo que cubrimos un poco todos los grandes temas que tenemos y como decíamos al inicio, esto no es un tema para traer más inversión, para traer más empresas grandes, es un tema de verdad de progreso económico, de desarrollo social, de generar más empleo inclusivo, de generar más oportunidades para todos los costarricenses, de que las pymes puedan tener procesos más expeditos, es decir, es algo totalmente transversal a la economía y no es CINDE diciendo tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, verdaderamente de nuestra parte es un ofrecimiento de puertas abiertas de nuestra organización, como siempre lo hemos hecho, a trabajar juntos con cada una de las autoridades, como lo decíamos anteriormente. Nosotros no movemos ninguno de estos temas, nosotros no emitimos leyes, reglamentos, no, verdaderamente nosotros pero son estamos... un catalizador. Nuestro trabajo es compartir la información que vemos a nivel de tendencias globales y ponernos a las órdenes con la experiencia técnica que nosotros podamos tener para trabajar con cada uno de los distintos actores e ir moviendo estos temas que verdaderamente son críticos para nuestra economía. Bueno, muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, don Jorge. Un placer.